Muy buenos días. Mi nombre es Diana Kruger, soy decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Quiero darles la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Este conversatorio es parte de lo que consideramos una de las misiones de nuestra universidad y de nuestra escuela, que es contribuir a la discusión pública acerca de problemáticas relevantes para el país y con un compromiso muy fuerte por aportar al fortalecimiento de la democracia. Quisiera presentar a nuestros notables invitados, dándoles las gracias a ellos también por acompañarnos. Casi no necesitan una introducción, pero quiero compartir con ustedes y presentar a James Robinson, profesor de la Universidad de Chicago, y Andrés Velasco, actualmente decano del Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics. Y quiero contarles un poco acerca de ellos. James estudió economía en la London School of Economics y luego obtuvo un doctorado en economía de la Universidad de Yale. Antes de ser profesor en la Universidad de Chicago, fue profesor en Harvard y en muchas otras universidades. Sus contribuciones académicas han sido en el estudio comparativo y el desarrollo económico y político con un interés particular en América Latina y en África del Subsahara. Sus trabajos han sido muy influyentes en el área de las relaciones y el desarrollo y los vínculos entre la economía y la relación entre el poder político, las instituciones y la prosperidad. Andrés Velasco también estudió economía, primero en Yale y luego obtuvo un doctorado en la Universidad de Columbia. Su carrera académica ha incluido ser profesor en universidades de Columbia, también la Universidad de Harvard, y como mencioné anteriormente, actualmente es el decano del Instituto de Políticas Públicas de la LSI. Su carrera profesional, creo que ahí es donde todos lo conocemos muy bien, además de haber sido ministro de Hacienda del gobierno de Chile entre 2006 y 2010, ha sido asesor de gobiernos de múltiples países, ha asesorado negociaciones de tratados de libre comercio, ha sido consultor para el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, CEPAL, entre otros. Y su trabajo para preservar los fondos de reserva del cobre fueron reconocidos internacionalmente por distintas instituciones. Así que, además de mencionar que fue candidato presidencial de Chile en el año 2013. Así que hoy día tenemos a dos personas con trayectorias un poco distintas, pero con un compromiso y una larga experiencia reflexionando y pensando acerca de la relación entre instituciones, sistemas políticos y cómo esto impacta el bienestar de las personas, el bienestar económico y viceversa. Así que muchas gracias a los dos por estar acá. Muy buenos días a James, muy buenas tardes a Andrés, que están en Chicago y Londres. Para empezar esta reflexión, me encantaría preguntarte, James, tú has escrito muchas cosas, 3 libros muy conocidos probablemente por nuestra audiencia, y en tu último libro haces un estudio con tu coautor, con Daron Acemoglu, sobre los orígenes de la democracia. Quisiera preguntarte, para empezar nuestra conversación, ¿cuál dirías tú que es si pudiéramos resumirlo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que en algunos países tengamos y vivan democracias y en otros sufran otro destino? I'm going to speak in English. Voy a hablar en inglés, desafortunadamente. Sí. Perdón, quisiera decirle a nuestra audiencia que en la parte de abajo de su panel de Zoom hay una posibilidad de interpretación, hay un globo y ahí pueden elegir el idioma que prefieren escuchar. Icon, and then choose the
I think A ver, yo creo que los orígenes de la democracia o la creación de la democracia es un proceso histórico muy largo normalmente. Y la forma en que yo pienso en esto es que se trata de una especie de equilibrio de poderes en la sociedad. Regímenes autocráticos, no democráticos, normalmente operan para beneficio de élites muy limitadas, pero para tener una democracia, el poder político tiene que diseminarse más ampliamente en la sociedad a nivel fundamental. Y eso y la emergencia, la aparición de la sociedad civil adopta una acción colectiva y empodera a los ciudadanos. Y por lo tanto, las instituciones políticas de la democracia reflejan una distribución más profunda del poder y de las capacidades dentro de las sociedades. Eso es lo que yo señalaría. Y eso emerge históricamente debido a cambios económicos en Inglaterra o en Europa occidental. Surgió producto de la industrialización, la aparición de la clase obrera, de los sindicatos, etcétera, que empujaban para que se realizaran estos cambios. Es una lucha y existe un equilibrio entre la arquitectura de la democracia y sus formas y los conflictos subyacentes y la organización de la sociedad. Eh, si eso se perturba, las instituciones políticas de la democracia también se ven perturbadas. Andrés, thank you. Perdón, voy a hablar en español. Andrés, tú has tenido una trayectoria que has podido también pensar acerca de estos temas y tus últimos trabajos también has estado preocupado de ciertas amenazas a la democracia. ¿Cómo ves tú este proceso de estabilidad democrática? Gracias por la pregunta, un gusto estar aquí. Feliz de compartir esta pantalla con mi querido amigo James Robinson, con quien estuvimos algunos años juntos allá en Harvard. A mí me preocupa hoy el estado de la democracia, y no solo en Chile, en el mundo. Y voy a ser bien práctico por al menos tres razones. La primera es que obviamente los sistemas políticos andan mejor cuando entregan mejores resultados, lo que en inglés se suele llamar when they deliver, cuando entregan y cumplen con lo que prometieron. Y la verdad es que muchas democracias del mundo, trabadas, con dificultades para encontrar mayorías, con sistemas políticos atomizados, se les hace cada día más difícil entregar esos resultados. Y esto es independiente de las preferencias políticas que uno tenga. No se trata de decir se logra A y se deja de lograr B. En general, hacer cambios en cualquier dirección se vuelve muy difícil. Vamos a hablar de Chile, pero creo que se puede ilustrar este punto con el ejemplo de tantos países de América Latina. Gobiernos, sistemas presidenciales que no tienen mayoría en el Congreso, que hacen muchas promesas, pero que no tienen los votos para cumplir con esas promesas, y eso genera desencanto con la democracia, frustración ciudadana. Ese es el primer asunto. El segundo asunto trasciende a la política en términos estrictos y tiene que ver con algo en lo cual Jim ha trabajado mucho y que es un área creciente de investigación en las ciencias sociales, que son los componentes, llamémoslos culturales, que subyacen a la democracia. La democracia es un conjunto de reglas, pero también es un conjunto de afectos, es un conjunto de compromisos, de manera de hacer las cosas. Y hay patrones de comportamiento más prosociales, más cívicos, menos prosociales, menos cívicos. Y las democracias andan bien cuando generan, como dice una colega de James Robinson en Chicago, mi filósofa favorita, Martha Nussbaum, dice que las democracias necesitan el afecto de los votantes para con la democracia. Y ese afecto, ese compromiso que va más allá de las reglas formales, se ha ido erosionando, perdón. Y eso es cierto de Estados Unidos y Gran Bretaña, es cierto de
Chile y Argentina, y las encuestas lo dicen así. Y el tercer desafío es que era más fácil tener democracias que funcionaran bien en países altamente homogéneos. Claro, hay ejemplos de democracias duraderas en al menos dos países grandes y diversos. Los Estados Unidos es uno y la India es el otro. Pero muchas de las democracias exitosas han sido países como los nórdicos o como Nueva Zelanda, en que eran países relativamente pequeños y relativamente homogéneos en lo cultural. En la medida que las democracias se hacen multiculturales, en que la inmigración toma un papel central, etcétera, aparecen asuntos nuevos. Entiéndanme bien, no estoy en contra de la inmigración. He sido migrante yo varias veces de mi vida y exiliado también, así es que no me estoy oponiendo a la inmigración. Estoy sencillamente diciendo que la prevalencia hoy de sociedades más diversas, multiculturales, con mucha inmigración, genera desafíos nuevos y tensiones nuevas que las democracias tienen dificultades para afrontar. Hay un libro muy interesante de Yascha Mounk, el cientista político de Johns Hopkins, que salió hace un par de años, en que habla precisamente de esto. Yascha sugiere un par de fórmulas que las democracias pueden usar para generar consensos en este nuevo mundo diverso y tensionado, pero obviamente nada está garantizado y nada es fácil. Sí, gracias. Sí, un punto de los que acabas de mencionar, Andrés, está muy relacionado también el primer punto que hiciste, acerca de cómo los sistemas políticos andan mejor cuando entregan mejores resultados. Y James, tú también, en por lo menos dos de los tres libros que son los más conocidos, en ¿Por qué fracasan las naciones? Y el Neurocorridor, también hablas acerca de el vínculo entre los resultados de la economía, no solamente, como dijiste hace un momento, procesos históricos dan las condiciones para que nazca en democracias, pero también cuando la economía anda mal, creo que, para usar tus palabras, el corredor se vuelve más estrecho. Quisiera preguntarte a ti, ¿cómo ves tú esta relación entre la democracia, la estabilidad democrática y la economía? Yeah, I mean, I think, A ver, creo que, a ver, lo que dice Andrés es bien pertinente para pensar en este corredor estrecho o más estrecho. Cuando empecé a hablar dije, a ver, pensamos en las instituciones democráticas como que reflejan este equilibrio de poder en la sociedad. Y la democracia puede desrielarse si alguna de las partes adquiere demasiado poder. Si un lado es una élite, si me pregunta por qué no es una democracia en Corea del Norte, porque está controlado por un partido comunista, pero muy personalizado, que básicamente quiere controlar el poder, la autoridad y organizar la sociedad para beneficio personal. Esa es una parte, pero lo que se ve por el momento es lo contrario, en donde efectivamente son las élites las que afectan las democracias, sino esta masa popular, este descontento popular sobre el logro de la democracia. Creo que lo que dice Andrés, eso no hace que cumplan las democracias, quedan entrampadas. Eso es una cosa bien compleja, porque cuando uno históricamente hay muchos casos de democratización, se producen por este entrampamiento en el sistema, porque así es como la democracia no es tan amenazante para las élites. Por ejemplo, la mayoría de las democratizaciones en Europa Oriental, en América Latina, se diseñaron. La mayoría de las constituciones del mundo fueron redactadas por gobiernos militares, dictaduras como el de Chile, que están tratando de cambiar. Eh, en ciencias sociales se dice que esto es estabilizante porque no se sienten amenazadas amenazadas. Tenemos esta la casa de los lores, porque eso no amenaza a las élites. Pero creo que lo que dice Andrés,
este argumento del corredor más estrecho, un poco de eso está bien, pero demasiado afecta a la democracia porque luego hay un descontento popular porque no se logra mucho o hay promesas que se hacen que no se pueden cumplir en definitiva. Entonces me parece que eso es fundamental. Creo que en términos de desarrollo económico hemos investigado bastante sobre este tema de qué fuerzas son las que determinan la democratización, la consolidación de la democracia, y no hemos encontrado, nunca hemos podido encontrar algo para decir que está conectado con desarrollo económico, la verdad. Entonces creo que en el caso chileno uno podría decir, bueno, pero ha sido fantástico el progreso económico en en los últimos años en Chile. Entonces, ¿por qué hay todo este descontento? Bueno, probablemente porque este descontento no es tan necesariamente relacionado con el cambio económico. Puede estar relacionado con otras cosas, que es que es lo que aborda Andrés. Entonces, creo que nunca hemos podido encontrar. Hay patrones en términos de democratización, en fin, pero no hay una relación muy estrecha con el desarrollo económico, que sería la visión clásica de la teoría de la democratización, pero no es lo que hemos concluido nosotros en nuestros estudios de los datos. Sí, por favor. Lo que Jim dice es muy interesante. Y dame 30 segundos para meter un poquito de base, estar de acuerdo y quizás refrasearlo levemente. En muchos debates, y Chile no es la excepción, hay una ecuación demasiado simplista. Y voy a caricaturizar. La gente de derecha dice, si la economía crece de nuevo, todo se arregla. Y la democracia se arregla sola, no hay que arreglarla. Y la gente de izquierda dice, si resolvemos el problema de la desigualdad, las tensiones desaparecen y todas las tensiones democráticas también se arreglan solas. Hay un cierto mecanicismo, llamémoslo así. Yo lo llamaría una especie de ingenuidad tecnocrática, que si tú arreglas la economía, lo arreglas todo. Y la verdad es que arreglar la economía ayuda, por supuesto. ¿Quién lo va a dudar? Pero Jim tiene toda la razón. Primero, es difícil encontrar esos patrones en la historia. Y segundo, puede que ayude, pero no es una condición suficiente. De hecho, si yo miro en el mundo hoy, las democracias que están bajo asedio, países con democracias consolidadas o semiconsolidadas, donde hoy día el populismo, a veces de izquierda y a veces de derecha, amenaza a la democracia, muchos son países de buen desempeño económico. Las Filipinas estuvo al borde de un país que creció muchísimo. Turquía, hoy día Turquía tiene serios problemas macro, pero tuvo una década de crecimiento al 7%. Israel, un país en que Netanyahu parece empeñado en deshacerse de las garantías constitucionales y la Corte Suprema, y evidentemente ha sido un país de gran desempeño económico, de gran auge tecnológico, etc. Polonia, Hungría, la lista es larga, el mismo Chile. Entonces dejemos de lado esa cosa demasiado fácil. Que la economía tiene que andar bien, por supuesto, ayuda, por supuesto, pero estas relaciones son mucho más complejas. Tienen que ver con las otras cosas, con la legitimidad, con los afectos, y por ahí yo anticipo asuntos, dificultades y desafíos que no son de tan fácil resolución. Sí, en ese sentido me anoté aquí una frase que acabas de decir, ¿no? De esta mirada tecnocrática que por mucho tiempo quizás ha tenido la disciplina, bueno, que los tres compartimos, ¿no? De la economía. Y en ese sentido, también para continuar conversando acerca de esto, en tus trabajos, James, también mencionas que es muy importante tener presente que de los policymakers, ¿no? Tienen impactos políticos que no ocurren en un vacío como en un libro de texto. No sé si quieres, pudieras compartir con nosotros algo que también mencionaste en por lo menos uno de tus libros, ¿no? Que podemos tratar de implementar políticas económicas, pero que muchas veces caemos en esta mirada tecnocrática, o los gobiernos caen en esta mirada. Claro. A ver, es imposible pensar en la situación actual en la que estamos sin pensar en el tipo
dogmas hegemónicos económicos de los últimos 40 años, esta idea de globalización, mercados libres. Yo creo que, ¿cuáles son las consecuencias de aquello? Ahora, ha habido creación de valor, creación de riqueza, crecimiento económico, innovación. Sí, ha sido, hay una enorme descolocación con esto de la globalización. Es imposible pensar en los desafíos de la democracia en el momento. No sé el caso chileno, pero en la mayoría de los casos, pensar un poco Estados Unidos, es imposible pensar en eso sin pensar en estos desafíos, dificultades de la globalización, la migración, la movilidad de los capitales, lo que, como Levi Dauter llaman el shock de China. Ha habido estas consecuencias sociales enormes. Toda la producción se traslada a China, la marginalización del empleo, la descolocación. En Estados Unidos son todos factores que han llevado a esta coalición antidemocrática. A ver, habría que meter la cabeza en un hoyo si pensamos que esto no es importante. Ese es un ejemplo de política de los economistas que ven únicamente la parte económica, pero tiene consecuencias políticas profundas cuando tratamos de abordarlas. Creo que con esto que acabas de decir y lo que dijiste antes, Andrés, pareciera ser que los dos, o quizás lo planteo como una pregunta, si tú crees, Andrés, y bueno, y después James, que estamos viviendo una crisis de las democracias, como han sugerido algunos autores, y se escucha mucho, ¿no?, hoy en distintos índices que están midiendo la erosión democrática, o eso es un poco de hype, o sea, ¿están más sólidas las democracias hoy? ¿Están bajo amenaza? Y también preguntar ¿qué podríamos hacer si es que crees que están en crisis para contrarrestar esto que acaba de mencionar James, ¿no? Que frente a todos estos cambios globales de la globalización, el China Shock, las grandes crisis migratorias, ¿qué podríamos hacer para un poco contrarrestar esta amenaza? Yo quiero partir introduciendo un leve matiz a lo último que a lo que dijo Jim. Es cierto que la globalización empeoró la distribución del ingreso en Estados Unidos. La gente que perdió su trabajo en Akron, Ohio, o en esos steel mill towns industriales que hoy día están abandonados en el Midwest americano, esa gente lo pasó muy mal y empezó a votar por Trump y empezó a dudar de la democracia. Indudable, totalmente de acuerdo. Pero la paradoja y la complicación es aún mayor, porque en países que han sido ganadores de la globalización, Polonia, Hungría, Turquía, Brasil, en algunos de ellos donde la globalización ha traído una mejoría en la distribución del ingreso, se nos olvida y no siempre se dice, y hay gente como Nora Lustig en Tulane que lo ha documentado, que en América Latina, entre más o menos el año 2000 y el año 2015, la globalización con el boom de los recursos naturales hizo mejorar la distribución del ingreso. Y es exactamente lo inverso a lo que ocurre en Gran Bretaña o Estados Unidos. Y sin embargo, y esto se pone aún más difícil, en los países en que la globalización los convirtió en ganadores, también hay desencanto con la democracia. Entonces hay desencanto con la democracia donde la globalización disloca y hay desencanto con la democracia donde la globalización te da más crecimiento y más prosperidad. Por lo tanto, el problema democrático, y esto vuelve a algo en que estuvimos de acuerdo, no se puede reducir a una ecuación simplista, desempeño económico por un lado, felicidad o descontento con la democracia por el otro. Ahora, eso no hace sino complicar el problema, ¿no es cierto? Porque significa que no hay una solución fácil. No es que yo diga, subo los aranceles, me desglobalizo y todo va a estar bien. Y yendo a tu pregunta, yo sí, tengo serios temores de que la democracia esté bajo más asedio de lo que pensamos y que pueda resultar más frágil de lo que queremos creer. En Chile llevamos varios meses debatiendo las lecciones del 11 de septiembre de 1973. Nos llevaría por otros senderos discutir eso y solo eso,
pero si hay una lección de eso para lo que estamos discutiendo hoy, es que democracias consolidadas como la chilena del 73 resultan más frágiles de lo que sus propios actores quieren pensar. Yo soy lo suficientemente viejo, tenía 13 años recién cumplidos en ese momento para recordar los diálogos del 73 en que mucha gente muy sensata del gobierno de Salvador Allende y de la oposición decía, no chiquillos, estiremos un poco la cuerda, si la democracia no se va a caer, nuestra democracia es sólida. Y fue sólida hasta que dejó de serlo. Y no es tan difícil encontrar países en el mundo, ya he mencionado varios, democracias consolidadas o semisconsolidadas, donde hoy día la democracia está en retirada. No estoy haciendo un vaticinio catastrófico sobre Chile, no estoy diciendo que Chile está al borde del colapso, pero sí estoy diciendo que estas dificultades son mayores de lo que queremos conceder y la amenaza es mayor de lo que muchas veces nos gustaría pensar. Sí, los últimos meses se ha estado discutiendo mucho acá en Chile y quisiera preguntarte a ti, James, veo unas situaciones paralelas, tomando tu punto, Andrés, y tu preocupación, entre lo que pasó en los años 70, 73, o es quizá una pregunta, si tú ves que la situación se parece, ya que está cada vez más polarizado la discusión, los partidos políticos. Entonces, una pregunta sería preguntarte si tú esto lo relatas también en tu último libro acerca de la libertad, como cuando hay altos niveles de polarización, y para usar los conceptos del libro, ¿no? Cuando se entra en un juego de zero sum, de suma cero, se vuelven condiciones muy propicias para que se debilite la democracia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que hay como paralelos entre lo que ocurría en Chile en los años 70 y la situación global de hoy? Yeah, let me say something a bit different. A ver, yo quisiera decir algo un poco diferente. Cuando se piensa en la democracia en América Latina o los desafíos de la democracia, yo diría, si pensara en los países latinoamericanos que mejor conozco, Colombia, por ejemplo. Colombia acaba de tener su elección más democrática en toda su historia, desde la batalla de Boyacá en el siglo XIX. La elección no fue determinada por el clientelismo, por la compra de votos. Hay una mujer negra que es vicepresidenta y una mayor cantidad de personas que se sienten representadas en Colombia que había sucedido nunca antes en su historia. Vean lo que sucede en México con López Obrador. Quizás uno esté de acuerdo con muchas de las cosas que hace el presidente Manuel López Obrador, pero yo creo que resulta obvio que muchos mexicanos se sienten representados de forma tal que nunca se habían sentido representados en el pasado. Yo creo que es bueno pensar un poco en eso, pensar en la política en Perú. Todos podemos analizar la inestabilidad, etcétera, pero hay una persona nueva que es presidenta de Perú. Desde la sierra de una persona que viene de un hogar pobre. Yo creo que todo eso es interesante y eso está sucediendo. Sí, nosotros hablamos en contra de la inestabilidad, de la polarización, pero hay otras cosas que están sucediendo y que resultan ser bastante interesantes en una forma tectónica, por así decirlo. Yo creo que una forma de pensar en esto es decir, eh, nosotros nos olvidamos que la democracia es más bien reciente en muchas partes del mundo en comparación con Gran Bretaña. Incluso ahí las mujeres recién obtuvieron el derecho a voto en 1920. En Estados Unidos, las personas negras solamente pudieron votar a mediados de la década de los 60, cuando llegó la democracia en América Central, en Centroamérica, en la década de los 90. Es algo muy reciente, excepto por Costa Rica. Estas son preocupaciones muy reales, lo que estamos conversando, pero creo que hay otras cosas que también están sucediendo y que yo creo que son un poco más optimistas.
Estoy de acuerdo que los cambios sociales en América Latina son más profundos y nos deben llevar a estar más optimistas de lo que uno lee en la prensa. O sea, añadiría las cosas muy importantes que Jim mencionó. O sea, no es trivial que Evo Morales haya sido presidente de Bolivia, que Castillo haya sido presidente de Perú, que haya una vicepresidenta de color en Colombia. Añadiría que haya muchos países de la región que han tenido presidentes mujeres, como Chile, que haya muchos gabinetes paritarios o incluso con más mujeres que hombres. No es para nada trivial que en varios países de la región, incluyendo Chile, el matrimonio igualitario sea la ley de república, que el aborto se haya liberalizado. El cambio social en América Latina ha sido aceleradísimo y en muchas dimensiones muy positivo. Por eso a veces me preocupa, hay una cierta visión que dice que no, que en realidad el problema de la democracia es que las sociedades se han congelado y que no ha habido cambio social. Eso es total y completamente falso. Ha habido muchísimo cambio social. Y buena parte de ese cambio social ha sido muy bueno. Esa es la parte feliz, pero yo enfatizaría un poco más también la parte infeliz. Por ejemplo, López Obrador es popular, indudablemente, es de los presidentes más populares del mundo, tiene 65% de aprobación. Pero no es menos cierto que se ha gastado ese capital político tratando de acabar con la Comisión Federal Electoral, que es la que se asegura que las elecciones en México finalmente sean limpias. Y ha habido manifestaciones de 1 millón de personas en Ciudad de México protestando contra el gobierno porque le quitó el presupuesto y las facultades a quienes fiscalizan las elecciones, cuando México tiene elecciones el año que viene. También en México ha habido un tremendo escándalo porque el presidente le puso la pata encima a la institución que elabora las estadísticas. Y la verdad que muchos datos sobre México ya no los tenemos, porque al igual que en Argentina, las estadísticas públicas dejaron de ser confiables. También es cierto que a la par de que la gente dice, sí, me gusta mi presidente, bueno, las encuestas nos muestran que el porcentaje de América Latina que dice que la democracia no necesariamente es el mejor sistema de gobierno, que estaría dispuesto a respaldar a un autoritario, etcétera, ese porcentaje va en alza. Y terminaría diciendo que algunas personas de carácter total y completamente autoritario, por no decir derechamente dictatorial, como Bukele en El Salvador, son inmensamente populares. Por lo tanto, la popularidad, para decirlo en inglés, can cut both ways, ¿no? Bukele está acabando con la democracia y es popular. López Obrador ha pisoteado la democracia y es popular. Entonces, la popularidad hay que tomarla con un poquito de calma también, ¿no? Raya para la suma. Estoy de acuerdo con Jim que muchos de estos cambios sociales tectónicos están ahí y hay que aquilatarlos en su debida dimensión y son buenos. Pero también es cierto que la arquitectura institucional está bastante resquebrajada, debilitada en varios países, y eso es obra de algunos políticos que, para bien o para mal, son muy populares. Sí, bueno, quiero ahora, uno de los objetivos de esta conversación era, a través de esta visión más de largo plazo, ¿no? Y comparativa, entregar algo que, perdón, muchas veces nos cuesta en el día a día, que es tener una perspectiva, poder alejarnos un poco de las pasiones del momento, de nuestras preferencias, y poder pensar acerca de esto en esta perspectiva. Y este último punto que estás haciendo, Andrés, me pregunto qué tanto va de vuelta, y James, a la capacidad de regímenes democráticos de deliver, ¿no? Porque esta popularidad de Bukele que tú mencionas está en gran parte determinada por el hecho que se hizo cargo de un problema, una amenaza que vivió El Salvador por muchas décadas de inseguridad. Entonces quisiera como volver a ese primer punto, o sea, si creemos que hay un problema de amenazas, ¿cómo podemos o cómo podrían los países entregar o cómo podrían haber incentivos para que se preocuparan más los gobiernos de estas necesidades? No sé si me estoy expresando bien, pero me parece que volvimos al primer punto, ¿no? De esta amenaza por la incapacidad de delivery de los gobiernos. James.
La pregunta es... No, la pregunta es que, como menciona Andrés, tenemos lugares donde hay mucha popularidad de líderes que están atacando las instituciones democráticas. Y cómo podemos, ¿qué podría ocurrir acá? ¿O I mean, the way I think about that, honestly, is... A ver, la forma en que yo pienso acerca de eso es a un nivel más fundamental relacionado con las sociedades humanas. Yo creo que existe un deseo de las personas de verse representados, de ejercer influencia sobre las decisiones. La gente exige democracia y la participación democrática. Cuando nosotros empezamos a hablar, yo me referí un poco a la aparición de la democracia moderna en Europa Occidental o donde sea, pero la democracia fue inventada muchas veces en muchísimas diferentes partes del mundo y de diferentes maneras. No hay nada más democrático que una aldea en África. Y por lo tanto, yo creo que eso es fundamental en la sociedad humana, pero creo que también los seres humanos son muy buenos para racionalizar y para vivir bajo jerarquías. Tienen una jerarquía, las gallinas tienen una jerarquía para comer, tienen jerarquías sociales, pero yo creo que también los seres humanos son muy buenos para darle una lógica a las jerarquías. Las ideologías promueven la democracia y los cambios democráticos, pero también las jerarquías. Si ustedes se unen al club de viajero frecuente de British Airways, ahí aparece un menú descolgante con diferentes capas y estatus de la sociedad británica, pero también uno puede, por ejemplo, ser un jeque en esto y por lo tanto hay una jerarquía. Yo creo que esto es muy fundamental en la historia humana. Si uno analiza la historia humana, nuestros primates, nuestros ancestros eran sumamente jerárquicos y yo creo que existe ese elemento. Siempre existe esta lucha entre una organización democrática, pero también una disposición a alinearse detrás de presidentes como Bukele. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar justificaciones para eso. Ahora, por desgracia, creo que esto se relaciona con lo que señala Andrés, en el sentido de que una de las justificaciones es esta incapacidad que tiene la democracia de entregar resultados concretos. La democracia también se transforma en no representativa. Hay una investigación muy interesante sobre Suecia que analiza la aparición de estos partidos de derecha en Suecia. Y lo que resulta interesante acerca de esos partidos es que los políticos están mucho más cercanos a los votantes. Vean lo que sucede con el Partido Laborista en Gran Bretaña. El Partido Laborista ya no tiene obreros, son personas que estudiaron en Oxford, son de la élite, están muy bien educados, les preocupa el cambio climático y una serie de políticas que el obrero promedio no le preocupa tanto. Y yo creo que eso también se aplica al Partido Demócrata en Estados Unidos y por lo tanto ya no son representativos. Entonces, claro, hay personas que ya no están en contacto con los votantes, con los electores. Es muy interesante esto como de que lo que pareciera ser un problema tiene dos miradas, ¿no? Yo creo que también es parte del espíritu de esta conversación, que estos procesos son complejos y cómo podemos interpretarlos. Y quisiera pensar o llevar un poco invitar a la audiencia a hacer preguntas. Hay una pregunta en el chat y estamos llegando ya hacia el final del panel. Quisiera preguntarles acerca de la situación actual en Chile, dado que nuestra audiencia es fundamentalmente chilena, y pensar en la historia reciente, ya que desde el denominado estallido social en octubre del 2019, como mencionó Andrés, o sea, además de estar los últimos meses pensando acerca del golpe de Estado, también hemos estado desde hace más de un año en un proceso de reforma constitucional, tratando de ponernos de acuerdo y de escribir una nueva Carta Magna. Entonces, muchas personas
han señalado que este proceso ha polarizado o que no ha dado estabilidad, mientras que otros dicen que esta es la democracia en su mejor expresión, el hecho de tener dos procesos constitucionales con, bueno, tienen distintos nombres, pero con convencionales democráticamente electos, tratando de buscar una salida institucional a una dificultad. ¿Cuál es tu visión, Andrés, y después James, acerca de este proceso? ¿Dirías que es democracy at its best, o que es tremendamente inestable, o son las dos cosas al mismo tiempo y que es parte, como dice James, de un proceso natural de las sociedades de ir evolucionando, recordando que la democracia en América es muy joven? No sé si es tan joven. Chile tiene una democracia que más o menos opera desde 1833. Te va a costar encontrar muchos países en Europa que tuvieran una democracia, obviamente parcial, con voto masculino exclusivamente y todo lo demás, pero en Chile había instituciones democráticas mucho antes que en buena parte de Europa occidental. Nuestra democracia es joven, pero no es tan joven. No está joven. Dicho lo anterior, primero, hay que evitar la tensión a sobreexplicar y creernos los cuentos que nos contamos. Después del estallido social se impuso en Chile una visión parcial. Decir algo contra esa visión unánime era motivo de cancelación inmediata. Esa visión pareció verse confirmada cuando los chilenos y chilenas votaron por una asamblea muy de izquierda en la primera iteración, y pareció verse rechazada cuando los chilenos y chilenas eligieron una asamblea muy de derecha en la segunda iteración. Primer comentario: nuestro debate ha tenido demasiadas verdades absolutas, demasiada gente que cree que porque me fue bien en la última elección o porque salió mi gente a la calle, soy dueño de la verdad y sé para dónde van las cosas. Las cosas son más cambiantes, más tentativas y menos tajantes de lo que parece. Segunda reflexión: yo no veo nada de malo con que tengamos varios procesos constitucionales, pero sí vería mucho de malo en que estos procesos constitucionales al final no nos lleven a puerto. Está bien tener uno, la presidenta Bachelet inició el primero, tuvimos un segundo que fue un fracaso total porque el texto constitucional era un desastre, y si la tercera no es la vencida, ya empezamos a parecer república bananera, ¿no? Porque la democracia es buena, pero tres intentos en 5 años, o 6 años, o 10 años, bueno, la gente se va a preguntar, ¿no deberíamos estar dedicados a ver tele y jugar a la pelota? O sea, hay cansancio al final de cuentas. A mí me tocó vivir el proceso de Brexit en Inglaterra, una pésima idea el Brexit, pero al final Boris Johnson, que fue un muy mal primer ministro, llegó al poder haciendo campaña diciendo get Brexit done. Dejemos de hablar de esto, terminemos, hagamos otra cosa, ¿no? Y la gente votó por Johnson porque estaba harta del Brexit. No nos vaya a pasar a nosotros que la gente se harte también del proceso constitucional, sería una mala noticia. Y lo tercero que diría es que las democracias pueden cambiar y ser fluidas e innovar, pero al final necesitan reglas bien pensadas. Y la democracia chilena está hoy día laborando bajo reglas que no están tan bien pensadas. Teníamos 7 partidos políticos, cambiamos el sistema electoral y tenemos 22 partidos políticos. De Gaulle dijo una vez que Francia era ingobernable porque tenía 200 tipos de queso. Yo citaría a De Gaulle y diría que un país es ingobernable cuando tiene 22 partidos políticos. Y por lo tanto necesitamos una constitución. Las constituciones no son acerca del agua o acerca de las pensiones o acerca de la educación. Ahí son principios generales que se enuncian, pero esos asuntos se tratan en la política del Congreso de todos los días. Las constituciones son sistemas de reglas para darle un marco a la vida política. Y esas reglas en Chile hay que arreglarlas. Tenemos un sistema electoral que no funciona, tenemos partidos políticos débiles, tenemos un conjunto de incentivos para los parlamentarios que, como no tienen mucho poder, prefieren el circo a la gobernanza, y la lista es larga de cosas que se podrían arreglar. Y yo espero que en este tercer intento las arreglemos.
pero veo partidos políticos y especialmente el Partido Republicano haciendo política electoral de la más barata en un momento que debería exigir la mayor seriedad, y eso me preocupa. Este último, o sea, que estás aludiendo, ¿no? Me gustaría preguntarte, James, y lo voy a vincular con una pregunta que está en el chat, que para empezar a tomar preguntas de los participantes de la discusión. No es exactamente esto, pero pregunta acerca del futuro. ¿Cómo ves tú el futuro, James? Y con la visión histórica, ¿no?, que tienes, ¿qué estrategias o qué sistemas pueden lograr de mejor manera las alternanzas de poder no desestabilicen a los países y no impidan su capacidad de delivery, de servir de lo que la ciudadanía necesita, de su representatividad, obviamente, pero también las necesidades de las personas? But you mean sort of institutionally? A ver, Yeah. institucionalmente, dices tú. Ya. No sé si tenga la varita mágica. A ver, como soy británico, nosotros no tenemos una constitución, ¿no? Los británicos, a ver, si te fijas en América, en la historia de América Latina, los latinoamericanos han resuelto sus problemas reescribiendo sus constituciones. República Dominicana se gana el premio con la mayor cantidad de constituciones. Y a veces las constituciones aportan beneficios y cambios beneficiosos, pero creo que probablemente una pequeña parte nada más de lo que se requiere para mejorar las cosas. A ver, Andrés creo que tiene razón. Hay sistemas electorales que crean ciertas oportunidades e incentivos. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué 22 partidos políticos en Chile? Bueno, hay que empezar a ver el sistema electoral. ¿Por qué hay 2 o 3 partidos políticos en Inglaterra? Tiene que ver con el sistema electoral, pero también hay relaciones sociológicas entre la sociedad y las instituciones. No sé efectivamente si hay una varita mágica o una varita mágica institucional para resolver estos problemas. Creo que el problema más importante es algo mucho más fundamental, que es respetar las opiniones de los demás. Las opiniones de los demás. Tiene que ver con lo que hablabas de la polarización, que creo que, si veo el caso de Chile, yo no soy experto para nada, pero creo que hay más un sentido de que la opinión del resto se puede respetar. Ahora, me parece interesante que este proceso de transición a esta discusión constitucional, el ex presidente conservador lo aceptó. Se junta gente distinta. Eso no es imaginable. Eso en Colombia no podría pasar. Eso no podría pasar en la mayoría de los países de América Latina. Eso me parece interesante sobre Chile. Y creo que para mí lo que me sorprende de Chile en comparación con el resto de América Latina es que está esta idea del Estado de Derecho en Chile, probablemente como no existe en ningún otro lugar de América Latina. No hay Odebrecht en Chile, no es coincidencia. La gente, la gente no la pueden manipular. No la, ese es el tipo de fortaleza institucional fundamental, que es mucho más importante, creo yo, que de todas las minutas de la Constitución. No, claro que hay dificultades, y hay dificultades en Chile, sí, hay éxitos, hay desafíos, pero hay algo, no sé de dónde viene, quizás Andrés lo sepa, pero eso a mí me hace ser optimista, que hay una capacidad para aceptar la opinión de los demás. Uno de mis amigos fue ministro en Argentina, y en Argentina no importa lo que uno haga. Si uno no está con los peronistas, es enemigo. Olvídense si la política es buena o es mala o sensible. No, es el enemigo, porque no es peronista. Entonces, en Chile eso no pasa.
Eso es tóxico para las políticas públicas, el diseño institucional. No se puede resolver eso con un diseño institucional tampoco. Entonces, un poco para decir, a ver, no soy experto, pero lo que yo veo desde fuera sobre Chile me lleva a pensar, a ser optimista de la capacidad que tienen los chilenos para resolver estos problemas. Sí, se necesitan cosas específicas, estoy completamente de acuerdo del ejemplo de los partidos políticos, pero creo que existe la capacidad de juntarse y reconocer que este es un problema y que algo hay que hacer al respecto, porque a nivel colectivo es desastroso para el país. Déjame añadir algo, porque este punto que está mencionando James es absolutamente clave. Los tres aquí en el panel somos economistas y cuando estudiamos nosotros, bueno, tú eres más joven que Jimmy, que yo, que tenemos la misma edad, nos enseñaban que la cultura no importa, pero lo que yo he aprendido es que la cultura política sí importa. Y déjame ilustrar eso en el caso de Chile. El presidente Boric dijo hace 3 días atrás, no me cabe ninguna duda que Sebastián Piñera es un demócrata. Y yo añadiría a la gente que no votó por Boric, puede que les guste o no les guste Boric, pero nadie puede dudar que Gabriel Boric es un demócrata. Y eso, ese punto de partida es único. Gabriel Boric fue a Brasilia y cuando el presidente de Brasil dijo que Maduro era un demócrata y que Ucrania había invitado a la invasión rusa, el presidente de Chile dijo, yo soy presidente de un país democrático y eso no lo voy a aceptar, porque legitimar la dictadura venezolana y legitimar la agresión rusa es inaceptable. Y en ese momento yo me sentí muy orgulloso de ser chileno. Muy. Yo no voté por Gabriel Boric, tampoco voté por Kast, por supuesto, pero siento que en ese momento hay ciertas cosas que vienen en el paquete de la cultura política chilena que son extraordinarias y que tenemos que cuidarlas. Permíteme un par de ejemplos más. Yo estaba en Chile hace unos meses con un amigo británico. Estábamos hojeando los diarios, en fin, él habla español, pero no muy bien, y de repente me dice, oye, ¿qué diablo es la Contraloría? Y yo le digo, what do you mean? Y me dice, sí, en Chile hay cualquier diferendo y hay una cosa que se llama la Contraloría, y diga lo que digo, todo el mundo dice, ah, tienen razón. Y la Contraloría habla y nadie lo discute. En otros países hay Contralorías que no siempre se llaman así y emiten un dictamen y los políticos la despedazan y la ignoran. Otro ejemplo. En casi toda América Latina hay bancos centrales independientes. En Argentina ya no es independiente, en Venezuela tampoco, pero en México, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Chile sí lo es. Varios presidentes, incluyendo el de México y el de Colombia y el de Brasil, se dedican a hacer lo que hacía Trump. Cuando el Banco Central hace algo que a ellos no les gusta, agarran Twitter y dicen, voy a criticar al Banco Central por Twitter. El presidente de Chile, sea Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Gabriel Boric y Ricardo Lagos, jamás haría eso. Jamás haría eso. Porque entienden que el Banco Central es una institución a la cual el presidente de cualquier color político no debería sacarle la mugre por Twitter. ¿Ya? Hay ciertas cosas en la cultura política chilena que son valiosísimas y que son lo que nos ha salvado, creo yo, de lo que pudo haber sido una situación mucho más delicada. Gracias. Justamente iba a preguntar acerca de cultura, porque tengo entendido que es algo en lo que los dos ustedes han estado incursionando, ¿no? Investigando más recientemente. Y quizás está relacionado con una de las preguntas del chat. Lamentablemente no vamos a tener tiempo para abordarlas todas, pero uno de los participantes preguntaba acerca de la relación entre educación y democracia. Y quizás este punto no es exactamente la pregunta que está en el chat, pero está relacionado quizás qué tipo de educación. Educación cívica, como tú le llamaste, cultura política, quizás algo tan sencillo, como dijiste tú, que no nos enseñaron en nuestros cursos de economía, pero algo que quizás es un elemento fundamental, como dijo James. Y quisiera, como se nos está acabando el tiempo, hacerles una pregunta a ti, Andrés, y una a James, un poco fuera de libreto. En el chat hay una pregunta, Andrés, acerca de la crisis actual de seguridad que está viviendo Chile, ¿no? Y que ciertamente algo que uno esperaría de un régimen democrático es respeto a los derechos humanos,
pero hay cierta insatisfacción con la forma en que, por lo menos en Chile, los gobiernos han abordado en la crisis, si le queremos llamar crisis de delincuencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es incompatible una democracia para poder abordar una crisis así? ¿Cómo evitamos que llegue un Bukele y retrocedamos, ¿no?, a algo más autoritario? Este es un problemazo. Y así como Jim decía que uno tenía una vara mágica para varios otros temas, yo tampoco tengo una vara mágica para este. Pero hay que decir dos cosas. La primera, no hay factor que erosione más rápido las bases de una democracia que el sentimiento de que las calles no son seguras. Porque cuando la gente empieza a sentir que las calles no son seguras, la extrema derecha, los Bukeles, las promesas de hacer cárceles muy grandes y meterlos a todos ahí, pase lo que pase con los derechos humanos o el respeto a la inocencia de vida, ese es un camino casi sin retorno. En Chile es un fenómeno razonablemente nuevo, pero creo que también las élites chilenas debemos hacer un poquito de mea culpa, porque esto se veía venir hace 4, 5, 6, 7 años. Hicimos muy poco. Y aquí no sé cuál es la respuesta, pero la respuesta tiene que pasar por fortalecer de modo institucional y con todo el respeto a los derechos humanos el aparato de seguridad que todas las democracias tienen. ¿Ya? Otra manera de definir la democracia, esto ya parte hace muchos años con el Leviatán, es que un sistema republicano es un sistema en que alguien tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Y cuando ese monopolio deja de ser monopolio y cuando deja de ser legítimo, Houston, we have a problem. Y creo que esto tiene muchas aristas. La celebración de la violencia por parte de alguna gente de izquierda durante el estallido social minó ese control exclusivo de la violencia, de la fuerza por parte del Estado. El conflicto mapuche, que tiene raíces muy legítimas y muy profundas, pero que también tiene un elemento violentista, va minando esa sensación de seguridad. El agravamiento del crimen vinculado a las pandillas y a las drogas, lo mismo. En Chile, cuando había un cogoteo, era con un cuchillo. Hoy día puede ser con una ametralladora. Todo eso configura una situación en que, de nuevo, no quiero ser catastrofista, no quiero decir que haya un Bukele a la vuelta de la esquina, pero uno empieza a ver políticos en toda América Latina, no solamente en Chile, que empiezan a clamar por alguien que ponga mano dura. Y ahí la democracia tiene una pega que hacer. Digo una cosa más y me callo porque he hablado demasiado. Chile es un país que no tiene inteligencia institucional, digo, ¿no? Que las personas no la tengan. Es decir, no hay una agencia de inteligencia ni en Carabineros, ni en investigaciones, ni en el gobierno, ni en las Fuerzas Armadas, ni en ninguna parte. Y por lo tanto, prevenir, investigar, actuar antes de, es algo que en Chile no hacemos y nos lamentamos de las consecuencias. Y eso a largo plazo puede ser muy malo para la democracia. Bueno, gracias por tu visión. Y quisiera cerrar haciendo una pregunta a James, que tu libro más reciente se llama, me sé más el título en inglés, pero El corredor estrecho, y en el título está la palabra libertad y no democracia. No sé si eso nos podrías comentar. ¿Cómo ves tú la relación? Motivó ese título? Mira, creo que es una cosa técnica. En ese libro hablamos mucha historia. A ver si tú me preguntas por qué Europa Occidental es como es. Hay que irse al colapso del Imperio Romano Occidental. Pero lo que se creó entonces no es como es hoy día. Entonces, queríamos un lenguaje que pudiésemos usar para hablar de periódicos históricos, otras partes del mundo, África o donde sea. Así es que hablar de democracia, eh, 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 pero hay ciertas características que
en definitiva, llevan a procesos muy largos que se parecen a las instituciones democráticas actuales. Para nosotros el problema fue encontrar el lenguaje que no fuese anacrónico, que nos permitiese hablar de estos periodos históricos, pero también de los periodos contemporáneos. Muchas gracias a los dos. Hay, además de preguntas, muchas felicitaciones en nuestro chat a ambos por, de alguna manera, alejarnos de, voy a usar tu frase, Andrés, la mirada tecnocrática, ¿no? Y quizás empezar a pensar acerca de los problemas, los desafíos que tenemos de una manera más compleja. Y darnos cuenta que no hay vara mágica, para usar la frase de Jim, para abordar estos problemas, que no hay fin de la historia, eso ya quedó bastante claro, ¿no?, en las últimas décadas, y que este intercambios como este pueden ayudar a repensar y pensar en soluciones que sean más eficaces y realistas. Así que les agradezco a los dos. Muchas gracias a todas y todos por estar acá y ojalá en algún momento nos veamos en persona por acá, por estas tierras. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Un Bye, Jem. placer. Bye bye. Un placer.